Señor les bendiga, amigos. Estamos felices acá nuevamente trayendo su programa Preguntas y Respuestas. Quiero hacerles la cordial invitación para todos aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo hagan. Nos pueden buscar por Preguntas y Respuestas o también el canal de YouTube de Iglesia Fire Up. También ahí se están transmitiendo los programas. Dele clic a la campanita para que las notificaciones le lleguen cada vez que grabamos un programa y así no se los pierda. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo, hablando acerca de esto, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte. Vamos a continuar hablando, conociendo esos frutos hermosos que nuestra vida puede llegar a producir. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Dios, por las oportunidades que nos das en la vida, Señor. Gracias, amado Dios, porque solo tú puedes cambiar y transformar nuestra vida, Señor. Gracias porque contigo contamos, Padre, para poder ir despojándonos de aquello que nos estorba y ir cambiando y transformando nuestra vida, Señor, produciendo ese fruto, Padre, que tú quieres que tengamos, Señor. Que nuestra vida refleje, ayúdanos, Señor, para que nuestra vida refleje, Padre mío, que tú estás en nosotros, que tu Espíritu está en nosotros, que tu Espíritu Santo está haciendo el cambio en nosotros. Ayúdanos a producir ese fruto, Señor. Padre, solamente tú lo puedes hacer. Encamínanos, Señor, por ese camino de verdad, de rectitud, de prosperidad a tu lado, Señor. Guía nuestros pasos, nuestro sendero. Espíritu Santo, enséñanos el día de hoy esa palabra. Ayúdanos a comprenderla, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos recibirla y asimilarla, retenerla y así ponerla en práctica. Te pedimos perdón, amado Dios, si en algo te hemos fallado. Señor, y que nos ayudes, que nos uses en este día, Padre, que seas tú moviéndote, Señor. Espíritu Santo aquí a través de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hablábamos que Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, este es el fruto que nuestra vida debe de producir, que se debe de reflejar en nosotros, que vamos a llegar a tener mediante nosotros, vamos permitiéndole al Espíritu Santo que vaya cambiando nuestra vida. Ahora vamos a hablar acerca de la benignidad. ¿Qué es benignidad? Dice que viene del griego crestotes, es decir, no querer herir a nadie ni causarles dolor. O sea,
gentileza o amabilidad, se puede traducir así también la descripción de lo que es benignidad, gentileza, no querer herir a nadie, que nuestro propósito sea en nuestra vida. Cuando hablemos, cuando hagamos algo, hacerlo de tal manera que nuestras acciones y nuestra boca no va a herir a nadie. Tenemos que pensar en lo que vamos a hablar. El Señor, ¿cuántas veces nos enseñó el Señor Jesucristo acerca de esto? El Señor Jesucristo tenía una benignidad tremenda. Si usted se fija, él hablaba con una seguridad, llegaba al punto, decía la verdad, mas lo hacía sin ofender, sin obviamente usar malas palabras. El Señor es nuestro ejemplo a seguir y Él nos demostró que ese es un fruto que nosotros debemos de producir, el poder hablar a alguien sin hacerle daño, el no querer dañar a nadie, no solamente con el hablar, pero con el accionar nuestro, porque nuestras acciones también pueden hacer daño a alguien. Dice Tito capítulo 3, versículos 2 y 3. La versión que yo les voy a leer es la nueva traducción viviente y dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. Esta debe ser nuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? No calumniando, no tomando acciones, hablando de personas, generando conflictos, generando problemas. Nuestro hablar, la palabra nuestra puede producir bendición como también maldición. Puede llegar a producir, hablar nosotros algo que haga tal daño a tal nivel que hasta una persona puede desilusionarse completamente de la misma vida. ¿Cuántas personas hemos visto que los padres mismos han sido los que se han producido palabras que se han quedado en la mente de esos niños, que ha hecho un cambio negativo en ellos? Entonces, nuestra boca, nuestro hablar, no debemos de calumniar, no debemos de crear conflictos, dice. Debemos de evitar pleitos, dice la palabra de Dios. Exactamente así lo dice en Tito capítulo 2, versículos 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Y dice: en cambio, debemos como ser amables, dice. Mostrar verdadera humildad en el trato con otros. O sea, inclusive en la manera de tratar a las personas debemos de reflejar que somos una persona diferente, que somos hijos de Dios. Porque a lo mejor nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos antes de venir a Cristo era distinta. Pero ahora, cuando nos llamamos seguidor de Cristo quiere decir que debemos de seguir su ejemplo. Y Jesucristo ha dejado todo el ejemplo de la manera de comportarnos en nuestra vida, de cómo nuestra vida debe de reflejarse y debe de ser. Dice el versículo 3: en otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia, y nos odiábamos unos a otros. Eso éramos antes y nos llamamos cristianos, creyentes, hijos de Dios, seguidores de Cristo. Si nos llamamos eso, debemos de ser diferentes. Ahora, ese debe de ser nuestra meta. ¿Nuestra meta cuál es? Dice que es el llegarnos a parecernos al varón perfecto, a llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús. Y eso es en nuestra manera de comportarnos. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Por último, todos deben ser de un mismo parecer, dice. Y dice el encabezado, vea, a todos los cristianos. Nos está diciendo eso. Esto no quiere decir que una persona que no haya venido a Cristo no debe de comportarse de esta manera también. Lo que ocurre es
que cuando no conocemos a Cristo, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros impulsos, por nuestras costumbres y nos comportamos mal. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos decimos creyentes y seguidores de Él, entonces es que nosotros con más razón debemos de comportarnos de esta manera. Por eso dice aquí a todos los cristianos. Dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos con otros o unos de otros. Ámense como hermanos y como hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Nos vuelve a recalcar la humildad. Nos vuelve a recalcar en este versículo que debemos de ser con un corazón humilde. Podemos llegar a tener logros porque el Señor también puede bendecirnos en abundancia y tener una vida próspera en Él. Pero debemos de mantener un corazón humilde. Cuando nosotros sintamos que eso se nos está perdiendo, debemos de venir a Él y pedirle. Por eso tenemos que mantenernos en unidad con el Espíritu Santo para pedirle que Él nos haga ver cosas en nosotros que a lo mejor puedan estar cambiando. Puede hacer que nos vayamos distrayendo, nos vayamos yendo por el camino equivocado. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige y nos enseña. Pero si nosotros nos sometemos a Él, entonces el Señor nos puede tener en abundancia, en prosperidad, en bendición. Pero que eso no nos enorgullezca y no nos haga desviarnos. Dice que nos mantengamos en humildad. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Es difícil, ¿verdad? Quedarnos callados. Es difícil no responder de la misma manera, pero la imagen del varón perfecto, que es Jesús, no es así. Él no respondía de la misma manera, más bien Él nos dio enseñanza de humildad. Cuando Él fue sometido, cuando Él fue humillado, cuando Él fue insultado, escupido, y Él que hizo guardar silencio, quedarse en mansedumbre y en humildad. Entonces, eso es nuestro ejemplo a seguir. Y de verdad nos cuesta. A veces las cosas en la vida nos hacen, como les digo, cambiar el rumbo, hacer cosas que no queremos hacer. A veces el mismo estrés. Yo tuve que venir a Cristo en estos días porque me di cuenta de que el estrés del trabajo, porque gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con mucho trabajo, pero el mismo trabajo produce estrés. El estrés de tanto trabajo estaba llevándome a un nivel en el que ya no podía sostener mis impulsos en el hablar, en el enojarme. Y no tenía que ser así. Entonces, tuve que venir a Cristo. En uno de esos días de oración, en uno de esos días yo le pedí, le dije, y me hizo recordar exactamente eso que les acabo de hablar. En los momentos más difíciles de Cristo, escupido, insultado, estresado, con dolor, con frustración, todo lo que él sintió, y él guardó silencio. Entonces debemos aprender a comportarnos, a responder, dice, con bien, no con insultos, no enojándonos, con humildad, dice. Por el contrario, dice, contesten con una bendición. A esto nos ha llamado Dios y Él concederá su bendición. Esa es la benignidad. Ahora vamos a hablar acerca de bondad. Dice que es del griego agatosune. Perdonen la pronunciación porque yo no hablo griego, pero eso es como se lee. Y dice que el significado es celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse con actos de amabilidad. Entonces la bondad se expresa con actos de amabilidad. Dice que la bondad aborrece el mal. Eso dice que aborrece el mal. La Biblia nos da muchos ejemplos de actos de bondad.
Vamos a hablar acerca de uno y este lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 30. Y este es la parábola del buen samaritano. Vea que dice, en cierta ocasión un hombre iba a Jerusalén y Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote. Al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. ¿Qué esperaría usted de un sacerdote? Esperaría que tuviera ese fruto del Espíritu Santo, que hubiese tomado acción en ese mismo momento. Entonces, por eso la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, porque podemos llamarnos cristianos y actuar de manera errónea. Y vea el siguiente versículo, dice, luego un levita. Ustedes saben quiénes eran los levitas en la Biblia. Y vea la acción de levita. Pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. ¿Mostró amabilidad? ¿Mostró bondad? No. El versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y no quedó allí, vea, le curó las heridas, él se compadeció, él sí mostró eso en su corazón que tenía y se acercó a él, le vendó las heridas, lo sanó, pero no llegó hasta ahí su acción. Vea lo que hizo. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, sobre su vehículo, lo que llevaba. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó y todavía hizo más. Cuando el amor de Dios está en uno, se va a mostrar en los dones, en el espíritu, en el fruto. Vea lo que hizo. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo, cuídeme a este hombre y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuáles de los tres piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto lo pregunta Jesucristo, porque Jesucristo era el que estaba diciendo esta parábola. Esta parábola nos enseña la bondad que debe de haber en el ser humano y no necesariamente porque nos llamamos cristianos, la tenemos, pero esa debe de ser nuestra meta otra vez, que nuestra vida llegue a dar esos frutos. Entonces, se va a mostrar en nuestras acciones, en nuestra acción de amabilidad, de querer ayudar a los demás, de querer bendecir al prójimo. Este hizo hasta más de lo que tenía que hacer. Le vendó las heridas, pero sabía que eso no era suficiente, necesitaba más y le dio más, lo llevó a su casa y dijo, todavía no ha sido curado completamente, necesita más atención y yo no puedo dársela, pero yo tengo con qué. Puedo pagar para que éste lo cuide y lo hizo. Así nosotros podemos hacer, bendecir a alguien, ayudar a alguien hasta donde el Señor nos lleve. Dejemos que la bondad, la misericordia, el amor de Dios que se refleje en nosotros nos permita llegar hasta donde Jesucristo quiera que lleguemos, porque a veces podemos hacer las cosas como lo decíamos la semana pasada, que cuando tenemos dones del Espíritu podemos hacer las cosas, pero hasta allí, porque el don nos lo permite hacerlo, porque tenemos ese don, pero no hay amor, no llegamos, no damos ese paso extra como lo dio esta persona, como nos lo enseña la palabra de Dios, el amor de Dios. La bondad, esos frutos en nuestro espíritu van a hacer que le permitamos a Dios obrar a través de nosotros, que permitamos que Dios termine la obra hasta donde Él diga que quiere que la hagamos. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Ok.
Si nos fijamos, antes de leerles ese versículo, si nos fijamos, dice también que la descripción acerca de la bondad dice que es un aborrecimiento del mal, una corrección hacia el mal. Es decir, que la bondad no permite que el mal exista. Debe de haber una corrección en el mal. Pablo nos dio ejemplo de eso. Pablo llegó a corregir al pueblo de Corintio a través de la palabra de Dios, pero con bondad, con mansedumbre lo llegó a hacer, pero hizo eso porque parte de la bondad que nosotros también debemos demostrar es el ayudar a otro al corregirle si está haciendo algún mal, porque eso dice la descripción de lo que es bondad. Entonces, Pablo recibía carta de aquel pueblo, de los corintios, en donde les decían que habían cosas en la iglesia que estaban haciéndose mal y llegó a corregirles, pero llegó con mansedumbre, con bondad. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Dice, yo mismo, hermanos, dice Pablo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de las cosas, saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Él llegó con el poder del Espíritu Santo a hablarles, a corregirles con mansedumbre, porque sabía que el pueblo estaba actuando mal. Y parte del fruto que nosotros debemos de dar es poder corregir a alguien, pero con mansedumbre, con bondad, no con ese espíritu de autoritario y de mandar, no de esa manera, no es la manera que la Biblia nos enseña. Pablo llegó con bondad, con mansedumbre, con ese corazón quebrantado porque le dolía, porque amaba a ese pueblo de Corintio. Él les amaba de una manera genuina y él se dolía de ver que el pueblo estaba cayendo en cosas que no debía. Entonces él, con ese corazón, podemos ver cómo Pablo sí traía reflejado esos frutos del Espíritu. Pablo los tenía y él lo ponía en práctica. Entonces el Señor quiere que de la misma manera nosotros actuemos en nuestra vida. Seamos amables, seamos bondadosos, caritativos, que tengamos amor en nuestra vida y que también parte del fruto de nuestro es, si nosotros vemos que alguien está mal, poderse corregir, pero corregirle con amor, con bondad, con gentileza, no con el temperamento autoritario y con grandeza, porque nos creemos más que alguien. Esa no es la manera, no es el fruto que nosotros queremos reflejar en nuestra vida. Otro fruto es fe. Hablar de fe es un tema grandísimo, es un tema que pudiésemos haber hecho solo un tema acerca de fe y a lo mejor lo hagamos más adelante. Pero aquí nada más lo vamos a tocar desde este punto de vista que lo vamos a enseñar ahorita. La fe es otro fruto, dice que viene del griego pistis, y dice que es lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por una promesa. ¿A quién usted y yo estamos unidos por una promesa? Al Padre. Estamos unidos a Dios por medio de una promesa. En el Antiguo Testamento podemos ver la fe, el concepto de fe, lo podemos ver a través de Abraham, cuando éste fue proclamado justo, cuando creyó en una promesa. Este creyó en la promesa de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, y dice, y creyó. ¿Qué es creer? Es tener fe, es tener confianza. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Entonces, vemos cómo el tener fe es un fruto del Espíritu. Lo podemos ver y de esta manera lo podemos entender mejor, lo podemos conocer a través del Antiguo Testamento. Un ejemplo es a través de Abraham, como se los acabo de dar. Ustedes saben que a ese se le llama el padre de la fe. Entonces, este versículo nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí este versículo nos está hablando a un nivel todavía más arriba, más alto, porque nos está diciendo que la fe que nos va a dar vida. La fe va a hacer que nosotros tengamos vida. Porque aquí dice, he aquí, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿A quién se le llamó justo? Se le llamó justo a Abraham. ¿Qué pasó al llamársele justo a Abraham? Su fe se le fue contada por justicia. Este fue libre, fue vivo. Este tuvo vida eterna por su fe. Y a nosotros se nos está diciendo que nuestra fe nos va a dar vida. Vamos a verlo, vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Cuál es esa promesa que nosotros tenemos? Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. No tomó en cuenta ninguna, no tomó en cuenta su circunstancia, ninguna de estas cosas él tomó en cuenta. Él solo confió. Tampoco, dice el versículo 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que Dios podía cumplir esa promesa que él había prometido. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Y él se agarró de la fe, porque aquí lo dice, y se fortaleció con la fe. Ahora, continuemos leyendo. Dice en el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Oiga lo que dice, no solamente Abraham, no solamente él fue bendecido, no solamente a él se le dice que su fe le fue contada, oiga, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro. Aleluya. Está diciendo que esa promesa es para nosotros también, que la fe, como decía Habacuc, que la fe dio vida. ¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, que la fe le fue contada. No solamente a Abraham se le fue contada, sino a nosotros. ¿Por qué dice? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe en que Jesús se levantó de los muertos, entonces, ¿qué pasamos? De muerte a vida. Es cuando recibimos vida.
Por eso la fe es un fruto del Espíritu, porque nosotros necesitamos de esa fe para vivir, para seguir creyendo en las promesas de Dios, para seguir avanzando, para no quedarnos estancados. Solo aceptamos a Cristo y hasta ahí nos quedamos. No. La vida nuestra debe de producir cambios, pero necesitamos fe, creer en estas promesas, en que el Señor está con nosotros, que nos bendice y está ahí para ayudarnos. Otro de los frutos es mansedumbre. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos sumisos. Pero dice segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre se corrija. Vea lo que dice. A los que se oponen, debe de haber mansedumbre en nosotros. Jesús también mostró esa mansedumbre. Y luego dice, otro de los frutos es templanza. ¿Qué es templanza? Es el dominio. Fruto debemos de pedírselo al Padre siempre. Les recomiendo, oremos para que siempre pidamos esto: templanza, el dominio de las propias pasiones y deseos, el autocontrol. Hay un versículo que encontré acerca de eso, que no quiero terminar este programa sin antes leérselos, que vea qué interesante. Dice, me parece que es Proverbios capítulo 25, versículo 28. Anótelo. Dice, como ciudad, sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Satanás estará listo para tentarnos a ver si caemos. Así que como una ciudad sin muralla estamos cuando no podemos dominar nuestros impulsos, cuando no podemos controlarnos. Por eso debemos de tener templanza, que es dominio de nuestros impulsos. Y el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que lo tenemos, pidámoslo si sentimos que nos hace falta. Sometámonos al Señor y el Señor nos bendice con esos frutos del Espíritu Santo. Espero que estos programas hayan sido de bendición, que hayan recibido esta palabra, que la almacenen en su corazón y la pongamos en práctica, porque todos tenemos que ponerla en práctica. Les agradezco una vez más por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que la próxima semana no se pierdan el programa, porque vamos a estar trayendo un testimonio. Vamos a traer a una hermana con un testimonio grandísimo de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Así que los invito a que no se lo pierdan. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.